Muy buenos días, tardes, noches, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a este nuevo video. Y durante el día de hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. ¿Alguna vez usted ha escuchado la palabra corsario? Corsario. Pues yo no sé qué es un corsario. ¿Qué es eso? ¿Por qué se come eso? Un corsario es como un pirata. Pues eso es fácil, en la tarea escribo un corsario es como un pirata y ya, listo, eso es todo. No, pero hay algo más. Un corsario sí es como un pirata, pero existe esta palabra importante, pero es un pirata contratado por un gobierno. Es decir, si el gobierno de España quería atacar a sus barcos enemigos, contrataba a un pirata, le pagaba a ese pirata para que ese pirata atacara a los barcos enemigos de España, pero no atacaba a los barcos de España. Ok. A ver si entendí. Un corsario es, supongamos que yo soy el rey de España o rey de Inglaterra o de algún otro país. Y yo contrato a un pirata para que me ayude a atacar los barcos de otros países que no me caen bien. ¿Eso es un corsario? Exactamente, eso es un corsario. Pues ya entendí entonces, pues ya me puedo ir entonces, me voy. No, pero queda mucha más información para esta clase, falta mucho todavía, no te vayas. Adiós. Aún falta. Bueno, se supone que no se podía ir, así que él se va a perder del resto de la información. Eso es ser irresponsable. Bueno, pues seguimos nosotros. Debemos decir algo muy importante, y es que la posición de Puerto Rico era una posición muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sales de España hacia el Caribe, hacia las Antillas, la primera isla con la que te encuentras es la isla de Puerto Rico. Por consecuente, Puerto Rico era donde primero llegaban los barcos españoles. Y todos paraban en Puerto Rico para reabastecerse, para comerciar, y luego seguían para otras Antillas. Y viceversa, cuando un barco estaba en otras Antillas y quería regresar a España, siempre paraba en Puerto Rico para reabastecerse y recoger provisiones para su viaje a España. Es decir, Puerto Rico tenía una localización privilegiada. Una localización que sin duda otros países también deseaban. Entre ellos Inglaterra, Holanda, entre otros. Y esos países antes mencionados contrataban corsarios. ¿Para qué? Para atacar a los barcos españoles e intentar quedarse con el preciado territorio que era Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si un país lograba quitarle a Puerto Rico a España, se iba a quedar con mucho poder y España iba a sufrir bastante. Es por eso que España comenzó a hacer edificaciones de defensa en San Juan. Entre las más famosas se encuentra la Fortaleza y el Morro. Pero de esas, la primera que se construyó fue la Fortaleza. Así que podemos llegar a la conclusión de que la Fortaleza es más antigua que el Morro. Recuerden eso. Pero la fortaleza tiene un nombre. Sí, la fortaleza se llama Fortaleza, por supuesto que sí, pero tiene un nombre un poquito más largo. ¿Y cómo se llama? Palacio de Santa Catalina. Así que cuando tú escuches el Palacio de Santa Catalina o el Fuerte de Santa Catalina, se refiere a la fortaleza. Sí, esa misma, donde vive el gobernador. Y les voy a contar un secreto. La fortaleza es el edificio del gobernador más antiguo del Nuevo Mundo. Es decir, desde que se construyó, ahí han estado viviendo gobernadores continuamente hasta hoy día. Rompimos el récord, ningún otro país ha hecho eso, así que un aplauso para Puerto Rico. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué la fortaleza donde vive el gobernador servía para defendernos del corsario? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y fácil, en la parte de atrás de la fortaleza habían cañones. Y esos cañones apuntaban a la bahía. Y cuando venía un barco enemigo, todos esos cañones disparaban al barco enemigo. Así que la fortaleza donde vivía el gobernador también tenía armamento. Y habían soldados viviendo allí. Y ellos atacaban a los corsarios enemigos que querían venir a robar a Puerto Rico. Muy interesante, ¿verdad? Pero eso no lo es todo, porque la fortaleza tenía un problema, y es que quedaba en una posición bastante baja, y los españoles querían buscar una mejor posición para atacar a los corsarios, y decidieron construir encima de una loma, el Fuerte San Felipe. Y quizás te preguntes qué es el Fuerte San Felipe. Yo nunca he escuchado eso en mi vida. Pero es fácil, seguramente lo has escuchado, simplemente que con otro nombre. El Fuerte San Felipe es el Morro. Ese fuerte, ese castillo enorme, imponente que siempre está en la bahía de San Juan. Ese es el Morro. Acompáñame a escuchar esta historia. En el año 1595 había un corsario de Inglaterra llamado Francis Drake. Y Francis Drake se enteró que en la fortaleza en Puerto Rico había un gran cargamento de oro, mucho oro. Así que Francis Drake dijo: bueno, Inglaterra me paga para yo ayudarlos y atacar a sus enemigos como España. Así que yo voy a robar todo ese oro para llevárselo a Inglaterra. Así que para allá voy a invadir a San Juan. Pero pasó algo impresionante. Los españoles de San Juan no se dejaron. Rápidamente, desde la fortaleza, comenzaron a atacar fuertemente a ese corsario, a Francis Drake. Pero también, desde el Morro comenzaron a atacar a Francis Drake. Y fue tanto el ataque, un ataque bestial, que Francis Drake tuvo que revirarse por donde mismo vino. Y esa es la historia de cómo un corsario intentó atacar a Puerto Rico en el 1595, pero le salió mal, porque las fortificaciones de la fortaleza y del Morro cumplieron su labor. Ahora acompáñenme a escuchar esta otra historia. 3 años más tarde de que Francis Drake intentara atacar a Puerto Rico, vino otro corsario del mismo país, Inglaterra. Y ese otro corsario se llamaba George Clifford. Recuerden ese nombre, George Clifford. Vino a Puerto Rico en muchos barcos y con muchos soldados, e intentaron tomar la ciudad de San Juan, quedarse con San Juan. Pero pasó algo muy interesante. Sí, efectivamente, George Clifford logró vencer a los españoles. George Clifford sí llegó a quedarse con San Juan, pero pasó algo muy curioso, extremadamente curioso. Hubo en Puerto Rico una epidemia de disentería, una enfermedad que atacó a todos esos soldados ingleses y mató a 400 soldados ingleses. George Clifford, al ver tantos muertos, dijo: bueno, esto está horrible, yo me regreso a Inglaterra. Y decidió irse de Puerto Rico. Y quizás usted se pregunte,
¿Qué es la disentería? ¿Qué es eso? Es una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque causaba que tú sangraras cada vez que ibas al baño. Y eso es malo porque nuestro organismo se compone de sangre. Y eso se llama hemorragia. Cuando uno bota sangre sin control, se llama hemorragia. Y si una persona pierde mucha sangre, puede morir. Pues esa enfermedad causaba que cada vez que ibas al baño a hacer número 2, ibas a botar mucha sangre. Pero también, además de eso, esa enfermedad causaba diarrea. Es decir, tú ibas mucho al baño y cada vez que ibas mucho al baño, botabas sangre. Y por botar mucha sangre, las personas podían morir. Y murieron 400 soldados ingleses. Por eso George Clifford se fue de Puerto Rico con los soldados que le quedaban. Es decir, ¿quién derrotó a George Clifford? ¿Fueron los españoles con sus armamentos? No, fue un virus. Por eso hay que protegerse de los virus. Y ya que hablamos de virus, los dejo ahora con un pequeño comercial. Hey, si de un virus no te quieres contagiar, una mascarilla tienes que usar. Luego de este pequeño corte comercial, vamos a hablar de otra historia más. Y esta es la última historia. En el año 1625 había un corsario de Holanda llamado Balduino Enrico. Qué nombre tan extraño. Balduino Enrico. Pues ese hombre en el 1625 dijo, ahora sí, los ingleses no pudieron, pero yo voy a conquistar San Juan. Ahora es mi turno. Y ese sujeto vino a Puerto Rico. Entró a la bahía de San Juan. Venció la fortaleza. Venció el morro. Se bajó en Puerto Rico. Y comenzó a saquear todas las riquezas que se encontraban en la fortaleza. Eso hizo. Pero ¿qué pasa? Los puertorriqueños ya tenían su cultura española. Luego de tantos años de España estar aquí, ya los puertorriqueños se sentían españoles. Y los puertorriqueños lucharon con todas sus fuerzas contra los holandeses que habían venido a Puerto Rico a conquistarnos. Luchamos y luchamos y luchamos hasta que vencimos de una vez a esos holandeses. Y el capitán Balduino Enrico tuvo que salir de Puerto Rico huyendo. Sí, lamentablemente se llevó tesoros. Pero como quiera huyó y los puertorriqueños ganaron. Pero ¿saben qué? Los puertorriqueños atacaron a muchos barcos holandeses y cogieron todo el metal que se caía de esos barcos, de los cañones de esos enemigos. Lo cogieron, lo fundieron, es decir, lo derritieron y construyeron la estatua de Juan Ponce de León que se encuentra en el viejo San Juan. Así que cuando usted regrese al viejo San Juan y vea esa estatua importante de Juan Ponce de León, recuerde que los puertorriqueños la construyeron tras derrotar a los holandeses y le quitamos los cañones a los holandeses para construir esa estatua maravillosa. Así que los puertorriqueños defendieron a España. Y un dato muy curioso, extremadamente curioso. Luego de esa guerra, España le dio un reconocimiento a la ciudad de San Juan. Y es que cuando tú buscas el escudo de la ciudad de San Juan, en la parte de abajo dice siempre fiel. Siempre fiel. ¿Por qué? Porque San Juan fue fiel defendiendo a la corona española y defendimos nuestra relación con España con capa y espada. Hasta el último, los holandeses por poco nos arrebatan de España, pero resistimos hasta el final y por eso España nos reconoció como siempre fiel. Eso es un dato muy curioso. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí el video de esta semana. Quédense en este canal para que en la próxima semana usted vea el nuevo video y sigamos aprendiendo
de España y su relación con Puerto Rico y con todas las Américas. Recuerden, esta es la clase de Historia de América. Tocamos un poco de Puerto Rico porque vivimos aquí, pero próximamente vamos a hablar de otros países de América. Espérenlo. Así que nos veremos en la próxima. Lindo fin de semana. Bye. Bueno, volví. Ya se acabó todo. ¿Se acabó todo? Ah, me lo perdí. Sí, no, es mi culpa.